Lucas, busque el Evangelio de Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas. Nuevamente todos sean bienvenidos. No sé si estará prendido el aire, por favor. Que Dios bendiga al que hizo el aire acondicionado, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin el aire? Entonces Lucas, hermanos, Lucas 9:23 dice la palabra de Dios de esta manera, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Incline su rostro ahí donde está, Padre eterno, en esta hermosa tarde, Señor, calurosa, gracias por permitirnos estar en este lugar. Queremos, Señor, aprovechar al máximo, Señor, este tiempo que tú nos permites, Señor, de poder estar en este lugar al cual nosotros llamamos tu casa, para que tú puedas hablarnos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, y que podamos ser oidores, Señor, de tu palabra, pero no solamente oidores, sino hacedores de ella también. Podamos ponerla en obra, Señor, en nuestra vida, así como lo hemos hecho, Señor, y tú has cambiado la vida de muchos de nosotros. Gracias, Padre eterno, háblanos, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Entonces dice la Biblia en Lucas 9:23, dice, Jesús les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, yo no sé cuántos años tendrá usted de ser cristiano, cuánto tiempo llevará, si tiene 5, 10, 15, un año, 2 meses, 3 meses. No sé qué tiempo tendrá usted de conocer al Señor, pero yo me acuerdo cuando yo me convertí a mi temprana edad, tenía 14 años, y acuerdo que me convertí en un campamento de jóvenes. Yo no iba a buscar, o sea, a esa edad, a la edad que uno empieza de joven, yo no estaba buscando a Dios, ¿sí me entiende? En mi vida yo no estaba buscando a Dios. Yo me acuerdo que un amigo me invitó, que íbamos a la escuela juntos, que te invito a un campamento de jóvenes, y yo, bueno, ya he contado esto en algunas otras veces, pero yo en ese tiempo no dije, bueno, sí voy a ir al campamento porque quiero ir a conocer a Dios o saber de Dios. No, para nada. Fui porque mi amigo me había invitado y era uno de mis mejores amigos, y hasta el día de hoy seguimos siendo muy buenos amigos. Y esa fue la intención por la cual yo fui a ese campamento, sin imaginar que Dios iba a tocar mi vida ese día, ¿no? Sin imaginar que Dios iba a hablar a mi vida ese día. ¿Por qué cuento esto? Al igual que yo creo que cada uno de nosotros podría contar el día que nos convertimos, el día que Dios habló a nuestra vida, ¿no? El día que dijo Juan o Pedro o Víctor o Israel, cualquiera el nombre de ustedes, Carmen, Vanessa. O sea, ese día que nos convertimos, supimos que pasó algo, ¿no?, en nuestra vida. Es inevitable saber que algo pasó, porque ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es inevitable saber que sí pasó algo. Pero después de eso viene, yo me acuerdo que a la iglesia donde yo fui de este campamento, yo empecé a asistir. Pero el pastor de aquella iglesia empezó a enseñarnos, empezó a tratar de transmitirnos qué había pasado en nuestra vida. Porque imagínense, a los 14 años, hermanos, ¿qué va a saber uno, no? Imagínense, uno no puede decir, sí, yo lo sabía todo, ¿no? Aunque sí, o sea, sí existen esos de 14 que se la quieren saber todas, ¿no? Pero no se la saben todas, ¿verdad? No se la saben. Entonces, el pastor, me acuerdo yo que fuimos muchos jóvenes, y a todos, él me acuerdo que nos decía que viniéramos cierto día de la semana en específico, y él nos empezó a discipular, empezó a hablar acerca de lo que había pasado en nuestra vida. Él empezó a decirnos que los cambios que nosotros íbamos a ver en nosotros, nuestra manera de pensar, por qué era diferente, por qué sentirnos de una manera diferente. Porque yo no sé si le pasó a usted, pero cuando uno se convierte, uno ya como que no encaja en ciertos lugares, ¿no? Hay algo que le dice a uno, no perteneces aquí, no perteneces a este lugar. Yo me acuerdo que como a la semana o a las 2 semanas que me había convertido, fui al casamiento de una familiar de nosotros, una prima hermana que tenía. Y ahí, o sea, primero quiero que sepa que tenía 2 semanas de convertido, o sea, no sabía nada, estaba empezando. Y me acuerdo que fui a esa fiesta, y mi prima, que era así de que siempre que veniste, que para acá vamos, veniste, que vamos a ir a bailar. No,
es que ya no bailo. Y ella me decía, ¿cómo que no bailas? ¿Por qué? Es que ya estoy yendo a la iglesia. Le dije, ¿ya te volviste? Aleluya. Ya, le dije. Entonces me dice, te voy a enseñar en la Biblia que sí se puede bailar. Me dijo, enseñame, pues. Dije, que si se fue a Eclesiastés, ¿no? Tiempo de todo, ¿no? ¿Me entiendes? Tiempo de bailar, tiempo de reír, tiempo de todo. Y me la sacó y me convenció. Pero bueno, el punto es de que yo era ignorante de las escrituras. Ahora si usted me pide que le explique, yo puedo explicarle a qué se refiere todo eso. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo no. Pero aún en eso, que me acuerdo que me llevó ahí, que veniste, que vamos, yo no me sentía cómodo. Yo sabía que no estaba, que había algo en mí que no estaba cómodo, no me sentía bien. No me sentía bien, sabía que yo era diferente, que yo ya no pertenecía a ese lugar. Al punto que quiero llevarlos, hermanos, es que cuando nosotros nos convertimos, no debemos quedarnos solo así, nos convertimos y ya. No. La Biblia nos enseña que debemos hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Debe haber cambios, deben de haber frutos de arrepentimientos en la vida de cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Dice la Biblia aquí, Jesús le decía a sus discípulos, y les decía todo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El contexto, hermanos, ahora sí, miren. El contexto de este verso, Jesús le pregunta a sus discípulos, o sea, antes de llegar a este de Lucas 29-23, el contexto de esto, Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron diciendo, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres un profeta. Pero después de Jesús escuchar todo lo que estos discípulos decían acerca de él, les hace una pregunta directa a ellos. Porque pues ellos ya tenían rato de andar caminando con Jesús. O sea, ellos ya habían empezado juntamente con el ministerio de Jesús. Entonces, ya después de que ellos habían visto milagros, habían visto cosas que Jesús había hecho, Jesús les hace la pregunta, bueno, la gente dice esto que yo soy. Está bien, la gente que no me conoce, pero ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Me pregunta, es como que el Señor nos preguntara a ustedes quiénes dicen que soy yo. Entonces, pero después de esto dice que Jesús les hace la pregunta a ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y Pedro contesta y le dice en la versión de aquí de Lucas, del Evangelio de Lucas, dice, tú eres, y Pedro contesta, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y Jesús le manda a que no digan a los discípulos, que no digan nada acerca de lo cual Pedro había contestado, que él era el Hijo de Dios, porque era necesario que padeciera muchas cosas, dice la Biblia. Pero en Mateo, este mismo episodio, el Señor Jesús le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Ya que Pedro y los demás discípulos, hermanos, estaban escuchando lo que Jesús acababa de decir, escucharon esto y entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús dice esto como diciendo, bueno, ya que ustedes entienden quién soy yo, ¿sí me entienden? O sea, Jesús les dice, ok, empieza diciendo, aquellos dicen que soy Elías, otros dicen que soy Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que soy un profeta, pero ustedes quién dicen que soy. O sea, ellos dicen, no, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice en Mateo, la versión de Mateo, del Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro, ok, le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de que Jesús dice eso, sin duda alguna, Pedro y los discípulos que estaban alrededor de ellos, entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús les dice esto como diciendo, bueno, ya que entendieron que yo soy el Hijo de Dios, aquí les va esto. Recuerden que estoy hablando del contexto, ¿no? Del contexto del versículo que acabamos de leer. Okay, en el contexto él pregunta eso. Pero después de que él les dice que él es el Cristo, que él es el Hijo de Dios, después viene el versículo 23 que acabamos de leer, que dice,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice. O sea, la pregunta a hacernos es: ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué seguir a Jesús? Podríamos contestar: porque entendimos que éramos pecadores y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O porque Mateo 18:11 también nos dice: porque Él vino para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esta palabra venir se refiere acerca de allegarse, o entonces para poder acercarnos al Señor o ser sus seguidores. Primero debemos entender por qué hemos decidido seguirle, y si decidimos seguirle, porque ahora entendemos que Él es el Hijo de Dios y que vino a rescatar lo que se había perdido. Okay. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Jesús, después de que ellos entendieran que Él era el Hijo de Dios, les dice: ok, está bien, ya entendieron que yo soy el Cristo, ya entendieron que yo soy el Hijo de Dios, ok, está bien, pero aquí les va esto: si alguno, oiga lo que Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Después de esto, Jesús les dice esto que les acabo de decir, para que entendieran que no se trata solo únicamente de decir: yo sigo a Cristo o yo creo en ti. Porque eso sería muy fácil, ¿no? Cualquiera allá afuera, si usted va allá afuera y le pregunta a alguien si cree en Cristo, le va a decir: sí, yo creo en Cristo. Pero no es lo mismo. Por eso Jesús les decía: ok, si alguno decide venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, que no es solamente decir yo creo, yo le sigo, ¿no? Él pide algo más. Por eso la misma respuesta o la misma pregunta de Jesús tiene la respuesta, porque dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Está como advirtiendo que después de eso va a venir algo más. ¿Me entienden? Algo más. Es como que yo le dijera: ok, usted quiere ser parte de algún club, X club, ¿verdad? Y le dicen: ok, pero para esto, si quieres ser parte de, o ser miembro de este lugar, antes debes cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Eso es prácticamente lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos. No se trata solamente de decir: yo soy un seguidor de Cristo. Hoy nosotros muy fácilmente podemos por las redes sociales decir: hay páginas que son interesantes, como de carros o cosas que a usted le llama la atención, uno les da a seguir, ¿no? Pero no necesariamente al darle a seguir quiere decir que todos los días uno está ahí viendo la página, ¿no? Sino que pues, la ve uno de vez en cuando. Yo le he dado páginas a seguir y tengo meses que ni las miro, ¿me entiendes? Pero no se trata de esa clase de seguimiento, sino que lo que Jesús dice: sigue, en pos de mí, sígame. Él está hablando primeramente de que debemos negarnos a nosotros mismos para poder ser sus discípulos o sus seguidores. En las iglesias, hermanos, hay personas que piensan que el seguir a Cristo es solamente venir los días de servicio y que con eso ya estamos bien, aunque esto le calma la conciencia a muchos que piensan de esa manera. Muchos van a la iglesia hoy en día no realmente porque quieran tener cambios en sus vidas, no realmente porque quieran seguir al maestro de corazón, porque tengan ese deseo, ese ímpetu de decir: yo quiero cambiar mi vida y por eso busco al Señor para que Él pueda cambiarme a mí, ¿no? En muchos la palabra negarse a sí mismo no va con su religión, ¿no? ¿Entiendes? No va con su religión. No, ahí dice, pero no, yo sigo de esta manera. Pero la Biblia dice: sí, ahí dice, pero sí, Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, pero no, yo creo que más de este lado. Entonces empezamos a hacer a un lado lo que la Biblia nos dice, lo que nos manda que tenemos que hacer, ¿no? Y queremos vivir nuestras vidas o queremos amoldar la Biblia, la palabra de Dios, a nuestra manera de vivir o a nuestra manera de ver la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el Señor añade algo más y dice: si alguno decide seguirme, niéguese a sí mismo. Negarnos nos habla de renunciar, hermanos. Nos está hablando de renunciar, o sea, de dejar algo que estamos haciendo. Por ejemplo, si usted está trabajando X trabajo, por ejemplo, usted trabaja de pintor, ¿okay? Usted trabaja de pintor y
Y llega al punto donde usted dice, no, ya no quiero ser pintor, yo ya estoy aburrido de esto, ya no quiero pintar, porque estar pintando, estar poniendo plástico en los suelos para que no se ensucie, y eso ya no quiero. Y usted renuncia a todo eso porque ya le es detestable todo eso. Entonces la Biblia, aquí cuando Jesús dice, niegues a sí mismo, está hablando que nosotros debemos renunciar al estilo de vida que estamos llevando. Al estilo de vida que nosotros estamos llevando o al estilo de vida que nosotros miramos o vemos la vida. Isaías, hermanos, si quieren acompañarme, Isaías 55, 7, por favor. Isaías 57, 55, por favor. 55, 7. Me dice cuando ya lo tenga por ahí. Isaías 55, 7 dice esto. Dice, deje el impío su camino. Dice, ¿quién lo tiene que dejar? La persona, ¿no? La persona tiene que dejar. Ahí no dice, y Dios te va a quitar del camino. No, dice, deje el impío su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a quién dice, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros, hermanos, al convertirnos, al conocer a Cristo, tenemos que a través de las Escrituras empezar a ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque convertirnos no es solamente, hermano, les decía, ser cristianos, el seguidor de Cristo, no es solamente venir y sentarnos ahí en las bancas, no en las sillas. Eso no es ser cristiano. ¿Me entienden? Ser cristiano es algo más que eso, ¿no? Es obedecer, es buscarlo a Él, es tratar de vivir una vida agradable delante de Él. No perfecta, porque somos imperfectos, sí lo saben, ¿no? ¿O hay alguien perfecto aquí? No hay nadie. Porque si levanta la mano, le vamos a poner un escaparate y le vamos a prender unas veladoras, unas candelas ahí, ¿no? Si es perfecto, ¿verdad? Pero no hay nadie perfecto, hermano. Todos nos equivocamos. Pero eso no justifica tampoco a que no tengamos el deseo de buscar a Dios, el deseo de agradar a Dios. ¿Entienden? Entonces dice Isaías aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual de él tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice. Dejar de vivir como lo hacemos, hermanos, dejar nuestros pensamientos y volvernos a Dios, que es hacer su voluntad, porque Él ahora nos ha perdonado. Negarnos a nosotros mismos, hermanos, también significa dejar nuestros pensamientos. Mire, a veces nosotros los hombres somos un poquito más cabezadura, ¿no? Amén. En el sentido de que nuestros pensamientos, nosotros casi siempre creemos que todos siempre tenemos la razón también, ¿no? El problema es de que cuando nos convertimos, la Biblia nos enseña ciertas cosas y nosotros queremos seguir con nuestros mismos argumentos, muchas veces en cómo arreglar ciertas situaciones, ¿no? ¿Entiendes? No, pero yo así lo hago. Sí, pero no es así. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ahora ya somos nuevas criaturas en Él. ¿Entiendes? Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entre todo eso, hechas nuevas van nuestros pensamientos, hermano. Si usted le pegaba antes a su esposa, ahora no le tiene que pegar. O si usted le pegaba a su esposo, tampoco ahora ya no le tiene que pegar, ¿verdad? Porque ya es nueva criatura, ya es una manera diferente de cómo arreglar las situaciones. Y eso también es negarse a sí mismo. Aunque es un tema muy amplio, hermanos. Eso, negarse, hablar de negarse, tomar la cruz, morir a uno mismo, uno puede pasarse mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Pero a veces uno trata de resumir ciertas cosas, ¿no? Pero eso es en sí, hermano. Negarnos a nosotros mismos es cambiar nuestra manera de ver las situaciones, la manera de arreglar nuestros problemas, ¿no? Eso es negarnos a nosotros mismos. Negarnos también es abstenernos a seguir participando de cosas que desagradan a Dios. Entonces, negarnos a nosotros mismos es renunciar a lo malo
y no ser partícipes más del pecado. Y me llamó la atención que la palabra niéguese también tiene un significado que habla de reversión. Y esto es llevar algo al estado que tenía, un estado anterior. Negarse, cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, en el griego significa, esa palabra tiene significado de reversión, y está hablando de llevar algo a su estado que antes tenía. Entonces yo cuando miraba esto decía yo, ok, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que Dios quiere llevarnos al estado al cual estábamos al principio. ¿Cuál era? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, su estado era sin pecado. Era perfecto. Era perfecto. Entonces cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él lo que quería es empezarnos a llevar a ese estado. Que empezáramos a recapacitar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver las situaciones, en nuestra manera de conducirnos en la vida. Si usted se da cuenta, y es curioso, usted va a ver que la Biblia nos habla en sí de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestro carácter, de mejorar nuestros pensamientos, de limpiar nuestro corazón de amarguras, de limpiar nuestro corazón de desobediencias, de limpiar nuestro corazón de rebeldías. Porque al principio era así. Adán no tenía pecado, era perfecto. Ahora el Señor quiere que nosotros también nos quiere llevar ahí. Fíjense, Pablo dice en Filipenses 1:6, dice, y aquel que empezó la buena obra, dice, la perfeccionará en nosotros por medio de Jesucristo, dice. Por medio de Jesucristo. Y me llama la atención cuando dice, y aquel que empezó la buena obra. Entonces yo decía, Señor, ¿cuándo pasó eso? Y entonces me llevó a mis 14 años. Ahí empezó la obra en mi vida. Porque dice cuando, y aquel que empezó la buena obra. Él la empezó nosotros cuando la conocimos, hermanos. Cuando le conocimos, Él empezó la buena obra en nosotros y la va a ir perfeccionando poco a poco por medio de Jesucristo. Por medio de todo lo que Jesús vino y nos enseñó en su palabra. En su palabra. Entonces, les decía que la reversión es llevarnos a un estado que antes teníamos, como el de Adán. Romanos dice, hermanos, 6:1 dice que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. ¿Cómo viviremos aún en él? Hermanos, si usted y yo hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, nosotros ya no debemos anhelar pecar, ya no debemos anhelar hacer lo malo, conducirnos en hacer lo malo. Porque si nosotros lo hacemos, hermano, tal vez no podríamos asegurar ciertas cosas, pero podríamos decir que algo no está bien ahí. Podríamos especular que una persona que viene a la iglesia, por ejemplo, y que vive haciendo lo malo, podríamos especular y decir, bueno, ¿será que realmente nació de nuevo? Hasta ahí nosotros no tenemos el poder de verlo, porque no somos Dios, ¿no? Dios es el único que sabe quién nace de nuevo y quién no. Él es el único. Es el único. Pero por eso aquí dice que pues diremos, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted ha muerto al pecado? Amén. Bueno, hemos muerto al pecado, entonces ya no debemos anhelar hacer lo que antes hacíamos. Por ejemplo, tomar nuestra cruz, o sea, morir al viejo hombre y dejar que Dios obre en nuestras vidas a través de su palabra, por la cual cambiará nuestra manera de ver la vida. Romanos 6:6, si quiere ir conmigo ahí a Romanos 6:6. Me dice cuando ya lo tenga por ahí. Romanos 6:6 dice esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira, hermano,
Aquí Pablo está diciendo que fuimos crucificados juntamente con Él, dice nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza juntamente con Él. Dice, ¿con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, dice, este es el cuerpo del pecado, hermanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando la Biblia, Pablo está hablando sea destruido, no está hablando de aniquilar el cuerpo totalmente, ¿no? Cuando usted le dice a alguien, bueno, voy a destruir aquel carro, usted piensa que lo van a hacer chatarra y lo van a aplastar, ¿verdad? Todo, no. Él no está hablando de destruir el cuerpo en sí de esa manera. Cuando él dice para que el cuerpo del pecado sea destruido, está hablando de dejar este cuerpo de pecado inmóvil. ¿Sí entiende esa palabra inmóvil? Inmóvil, o sea que no se mueva, que ya no tenga ese poder que antes tenía en nosotros. Porque antes vivíamos en la carne, hermanos, y los deseos de la carne nos llevaban por aquí, nos llevaban por allá, por donde quiera. Pero ahora que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, dice que nuestro cuerpo tiene que ser destruido, pero cuando dice destruido está hablando que Dios lo dejó inmóvil. Que ahora ya no tiene esa autoridad y esa potestad para poder hacer con nuestra vida lo que quiera. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y cuando dice no sirvamos, esa palabra está hablando que ya no vamos a ser esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Porque ahora somos nuevas criaturas. Entonces el punto de todo esto que les he estado diciendo, hermanos, es que la Biblia nos insta. Jesús dice, ok, ¿me conoces? ¿Eres mi seguidor? Ok, aquí te va esto. Si tú dices ser mi seguidor, si tú dices que quieres venir en pos de mí, debes negarte a ti mismo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos después de que ellos le dijeron que Él era el Cristo. Ok, está bien, ustedes dicen que yo soy el Cristo. Muy bien, perfecto. Y a ti, Pedro, te lo reveló Dios, mi Padre que está en los cielos. Pero no queda solo ahí. Si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi hijo, si quieres estar conmigo, debes negarte a ti mismo. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Y es la enseñanza que el Señor nos da ahora. O sea, si usted dice ser seguidor, usted debe ser fiel al Señor. Usted debe anhelar pecar menos, hacer las cosas malas menos. ¿Me entienden? Efesios 4:23, hermanos. No lo busque, voy a leerlo en lenguaje actual, en la versión del lenguaje actual. Dice de esta manera: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, dice. Su manera de pensar. Y ser honestos y santos de verdad, dice. Santos, apartados. Usted sabe que la Biblia nos enseña en todo lo que es la palabra de Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice. Entonces nuestra vida debe anhelar cada día hacer la voluntad del Señor. Y en hacer la voluntad del Señor, Dios va a ir santificando nuestra vida por medio de su palabra. ¿Por qué de medio de su palabra? Porque cada vez que nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, estamos santificando nuestra vida, estamos guardándonos de hacer lo malo. ¿Me entiendes? De hacer lo malo. Y eso es santificarnos. Entonces dice, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, dice, para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Aquí ya no hay mentirosos, ¿verdad? ¿Ya no? Se va a quitar la neta que la neta no miro bien, de lejos. Ya no hay mentirosos, ok, no, ya no vemos. Okay. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos enojamos, no debemos permitir que pase un buen tiempo porque podemos pecar. Porque la Biblia dice en Santiago, en el capítulo 1, dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que algo que Dios nos insta a hacer es que cuando usted esté enojado es cuando menos debe tomar decisiones en su vida. Es cuando menos debe de hacerlo. Porque en la ira del hombre, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. Por eso el Señor nos insta de que bajen la revolución, ya más tranquilo cada uno en su casa, ya empieza a pensar las cosas de una mejor manera, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Por eso dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, dice.
El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo, dice, oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, dice, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, dice. No digan malas palabras. Hay gente que no, hombre, que se avientan unas de, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace unos años, allá por donde vivo yo ahorita, yo entré a una tienda y me acuerdo que ahí estaba alguien que empezaba a ir a la iglesia ahí con nosotros, pero él no me había visto. No, hombre, en eso se aventó una de aquellas, ¿no? Pero él decía que, o sea, empezaba a ir, pero en teoría ya tenía muchos años de ser cristiano, ¿no? Pero se aventó una de aquellas y yo dije, hasta a mí me dio vergüenza escucharlo. Y lo que hice fue como que salirme de la tienda para que no me viera, porque yo era el avergonzado y no él, ¿verdad? Sí, o sea, hay gente, hermanos, que vive y dice seguir a Cristo y siguen soltando unas tapas, unas maldiciones, ¿no? Y eso no está bien. Eso no es negarse a sí mismo. Nosotros debemos negarnos a nosotros. No, pero es que así hablo yo. Sí, así hablabas antes. Pero ya no eres el mismo de antes, porque Dios quiere cambiarte. ¿Entiendes? El problema es que nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos, o queremos negarnos solo en esto sí, pero en esto no, esto sí no, aquí no se mete el Señor, aquí sí, pero aquí no, ¿verdad? Entonces nosotros debemos guardarnos, hermanos, hasta la manera en cómo hablamos, ¿no? O con chistes a veces también de doble sentido, ¿no? También eso está bien delante de Dios. ¿Dónde voy? No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo, ay, pobre, ay, estoy triste porque aquel anda pecando, estoy triste porque esto, no, está hablando que entre más nosotros hacemos cosas en la carne, hay más probabilidad que el Espíritu Santo no pueda hablar a nuestra vida. ¿Entienden? A eso se refiere. De eso está hablando. Entre nosotros más pecamos, entre más echamos maldiciones, entre más nos airamos, le mentamos la mamá a todos, entre más nosotros hacemos todo lo contrario a lo que la Biblia nos habla, más entristecemos al Espíritu Santo, porque nos estamos llenando de muchas otras cosas menos de lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí me entiende? Y al fin de cuentas Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces de lo que usted tiene aquí adentro es lo que siempre va a expresar. Si usted se llena de Dios, pues va a dar palabras de gloria a Dios, va a dar palabras de gozo para edificar a alguien más, pero puede también hacer todo lo contrario y se está llenando de eso. Me acuerdo que tenía un conocido hace muchos años y él sabía mucho acerca de carros y él era cristiano también, pero al punto que lo quiero llevar era que siempre que platicábamos, yo siempre sacaba el tema de las escrituras. Sí, es que Dios, fíjate que dice eso, y él se quedaba callado, no me decía nada. Sí, no sabía ni qué contestarme, pero que habláramos de carros, no, hasta ni me dejaba hablar, no me dejaba hablar. Entonces él estaba lleno de eso, tenía mucho conocimiento de muchos carros y era muy inteligente para eso, pero no estaba lleno de la Biblia, de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, lo que el Señor quiere es que nosotros le busquemos más a Él. ¿Me entienden? Negarnos a nosotros mismos, a llegarnos más a Él. Que Él crezca en nosotros. Que Él crezca en nosotros, hermanos. Entonces, dice para reconocerlo cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Y eso va a ser cuando Él venga por nosotros, hermanos. Seguir a Cristo no es solo venir a la iglesia, hermanos, o cantar. Es ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, y que Él transforme nuestra vida diariamente,
Por eso Él dijo, tome su cruz cada día. Cada día. No dice de vez en cuando tú quieras, ¿no? Dice cada día y sígame. Y sígame. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, hermanos, es símbolo de morir a nosotros, de morir a nuestros deseos, de morir a querer hacer ya siempre nuestra voluntad. No, es que aquí yo voy a hacer esto porque sí. No, pero mira, es que la Biblia dice que eso no está bien. No, pero ¿a mí qué? ¿A mí la Biblia qué? Yo quiero hacer esto. Entonces usted no puede decir que usted es seguidor de Cristo si usted quiere hacer lo que usted quiera, ¿no? Porque miren, hermanos, por ejemplo, este es el manual de vida para nosotros, ¿sí o no? Esto es lo que nos debe regir a nosotros. Mire, le voy a decir esto, hermano, y no se va a sentir mal, pero bueno, sí, siéntase mal. Este libro es el que nos rige, hermanos. Si usted no cree en este libro, déjeme decirle que usted está por gusto sentado ahí. Si usted no cree que esta es la palabra de Dios, usted está perdiendo su tiempo ahí donde está sentado. Este es el libro, es el manual, hermanos, del fabricante. Aquí está todo lo que nos hace mal, todos los daños que tenemos, pero también está la solución a nuestras vidas. Este es el manual. Si usted no cree en la Biblia, si usted no cree en esto, que más, pues más o menos, es que sí, pero que no, entonces usted no es un real seguidor de Cristo. Déjeme que se lo diga de verdad, ¿no? Ya lo saco de ese engaño. No, usted no es seguidor de Cristo. Si usted no cree en esta palabra, usted no es seguidor de Él. Romanos 12:2, hermanos. Vamos a Romanos 12:2. Y no estoy enojado, no se preocupe. Me dice cuando ya lo tengan por ahí, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren cómo dice Pablo aquí. Pablo escribe a los romanos. Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando la Biblia habla siglo, está hablando como a un sistema, puede decir a esta corriente que está en el mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, a las cosas que están pasando. Cuando dice, no os conforméis a este siglo, siempre va a estar hablando del presente actual. En este caso, nosotros lo estamos leyendo y lo estamos poniendo en nuestro presente. ¿Sí me entienden? ¿Sí me doy a entender en eso? En nuestro presente. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Por eso es necesario, hermanos, conocer las Escrituras. Es la única forma, hermanos, como nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Leyendo las Escrituras, llenarnos del conocimiento de su voluntad. Mire, si usted no lee la Biblia, si usted no pone en la semana en obra lo que usted ha aprendido, lo que usted ha entendido a través de la palabra de Dios, y hace todo lo contrario, pues bueno, lo mismo que le decía hace un rato, usted no es seguidor. Usted solo es un creyente más, pero no es un fiel seguidor de Cristo. Porque los fieles seguidores de Cristo se niegan a sí mismos, toman su cruz, mueren a sí mismos, mueren a sus deseos para poder hacer voluntad de aquel que nos llamó. ¿Verdad? Colosenses 1:9, hermanos. Colosenses 1:9 y 10 dice esto. O si lo quiere buscar, Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, dice, Pablo le está hablando a los colosenses, le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oiga, ¿por qué Pablo está pidiendo esto acerca de los hermanos de Colosas? Dice que Pablo se enteró, y desde ese momento que él se enteró, dice que él empezó a orar por ellos para que ellos fueran llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, que Dios les diera sabiduría e inteligencia espiritual, dice Pablo, para que andéis como es digno. Andéis, ese andéis está hablando de en cualquier lugar donde usted se encuentre o donde yo me encuentre. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice,
en el conocimiento de Dios. Yo le hago una pregunta, hermano. En este último tiempo, ¿usted ha crecido en el Señor? Usted, por ejemplo, regresemos 2 años, hace 2 años, ¿usted ha crecido de 2 años para acá, ha crecido más? ¿O ha ido de mal en peor, dicen por ahí? ¿Cómo está su vida? O sea, ¿usted ha crecido o no ha crecido? ¿Verdad? O sea, contéstese usted mismo, ¿no? También, o sea, no tienen que decirme sí, ¿no? Usted mismo, cada quien conocemos nuestra condición, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Entonces, si realmente hemos crecido o no hemos crecido en Él de los 2 años para acá, ¿no? Si usted no ha crecido, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y puede ser que usted lo está poniendo en obra el conocimiento que usted ha adquirido a través de las Escrituras. O sea que tomar la cruz cada día es ser transformados y renovados a través de su palabra, para que conozcamos su voluntad. Y entre más conozcamos, más vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Pero no todos, hermanos, están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguir los mandamientos de Él. No todos lo quieren hacer. No todos quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque hay gente que está en las iglesias y no. Por más que usted le hable, por más que usted le diga, ¿sabe qué? Pero el Señor, hermano, mira, dice esto. Sí, pero no, es que ahí dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha topado con alguno de esos, pero yo sí me he topado de esos de que, no, yo lo hago como, sí, ahí dice, tenés razón, uno les lee, mira, pero es que aquí dice la palabra. Sí, ahí dice, pero bueno, sí. Pero yo lo quiero hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en ellos? ¿No? Va a seguir siendo igual. Lastimosamente muchos queremos acomodar el evangelio a nuestra manera de vivir y no como realmente su palabra nos enseña. Pablo escribe a los hermanos de Gálatas porque estos querían acomodar el evangelio a como ellos creían que debía de ser, en lo cual estaban mal. Por eso Pablo les escribe a los Gálatas. Mire, yo tengo muchos amigos conocidos y bueno, pero conozco a algunos que para ellos es normal, ¿cómo le dijera? Es normal ir y tomar una cerveza, o tomar 2, o tomar 3, y dicen, no, pues no está mal, pues a Dios, no, eso no está mal, ¿verdad? No está mal de comer, así no está mal. Que está bien, dice que eso no, pero ¿qué tiene de malo? Usted se pone a hablar con él y sí, y dice, no está mal, no hay ningún problema con eso. Entonces, yo decía, no, sí estás mal, decía yo, no, eso no está bien, decía yo, porque, por ejemplo, la Biblia no dice que no debemos fumar marihuana, ¿no? Una droga. La Biblia no nos dice que debemos hacer cosas así como eso, o que no debemos de fumar, no, explícitamente no hay un versículo que lo diga, ¿me entiendes? Explícitamente, pero a lo largo de las Escrituras entender que la Biblia nos manda a guardarnos, y nos cuenta la Biblia de hombres que desobedecieron a Dios y que vivían vidas desordenadas, ¿no? ¿Me entiendes? Pero a lo largo de la Biblia nosotros encontramos principios de que el por qué debemos guardarnos de ciertas cosas, ¿no? Que no son de bendición para ninguno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, no, pero yo, hermano, ¿por qué escuchas canciones que no son de cristianas? No, pues si no pasa nada, que hay una de Juan Gabriel, ¿va? O una así, de que, o sea, no tiene nada de malo. Porque, mira, hermano, me he topado con esos, de verdad. Y son cristianos. No tiene nada de malo. Dicen que no tiene nada de malo, pero yo a veces trato de hablar con ellos, cuando hablo con ellos, digo, ok, vamos a razonar un poco. Okay. Si, por ejemplo, te mantenés escuchando una canción de Juan Gabriel, digo, por ejemplo, para empezar, le digo yo, ¿en qué te va a edificar? Tu vida. Segundo lugar, estás escuchando a alguien que va contra Dios, por decirlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué va contra Dios? Porque está yendo contra la naturaleza que Dios puso en él. Usted sí me entiende a lo que me refiero, ¿no? ¿Sí conocen todos a Juan Gabriel? No solo yo fui pecador. ¿Sí lo conocen? Ok.
Ok, el punto es ese. El punto es de que, ¿por qué escuchar a alguien que vive en desobediencia a Dios y estarlo escuchando continuamente? Miren, hermanos, Pablo le escribe en el libro de los Efesios, escribe y dice que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando está hablando ser llenos del Espíritu Santo, está hablando ser llenos de la palabra de Dios. En vez de estarle metiendo ahí que, no sé, algo ahí, ¿verdad? Mejor instrúyanse, edifique su vida, escuche cosas que edifiquen su vida. No hagamos cosas que no edifiquen nuestra vida para nada. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si usted se la pasa todo el día escuchando música que no es cristiana, o toda la semana, ¿me entiende? ¿En qué lo está edificando? ¿En qué le edifica? Y peor, imagínense, si se la pasa escuchando a Juan Gabriel toda la semana, de repente viene el domingo y ya va a andar así, con la manita cruzada, ¿no? Está oyendo tanta cosa que no le edifica, ¿me entiende? Pero por eso debemos llenarnos, hermanos, de todo el conocimiento de Dios, para que Dios pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y ya con ese conocimiento nosotros podamos poner por obra lo que Él nos ha enseñado. Amén. Ok, entonces les decía yo de que esto se da muchas veces entre los cristianos, ¿no? Y Pablo deja saber aquí, por ejemplo, en Gálatas, los Gálatas estaban tratando de vivir un cristianismo, un evangelio que se les había enseñado, pero querían ponerle algo más, como que la palabra que se les había enseñado no era suficiente. Ellos querían poner algo más para poder alcanzar la salvación. Y dice Gálatas capítulo 3 versículo 1, dice esto: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Cuál verdad? La verdad que ya les había sido enseñada. La verdad que le fue enseñada a usted cuando usted se convirtió a Cristo, de que debe guardar su vida en santidad, que debe guardar sus pensamientos, que debe guardar su vida para Él. Esa verdad. Entonces dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice. Y esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Le dice, o por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Alguien puede empezar? Mire, hermanos, toda esa gente que escucha música y que se echa sus chelas de vez en cuando y dicen que son cristianos, estos probablemente empezaron en el Espíritu, pero están terminando en la carne. ¿Sí o no? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. La Biblia es clara, hermanos. Entonces dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces estos cuates, los hermanos de Gálatas, estaban poniendo no solamente la fe, lo que ellos ya habían enseñado acerca de Cristo, sino que querían seguir poniendo obras de la ley. Ok, sí, Cristo más la ley, va, para poder ser salvos. Y muchas veces nosotros somos así. Ok, no. Ok, sí, Cristo, pero más esto que yo hago, ¿verdad? Y tal vez estamos haciendo cosas que están desagradando a Dios totalmente. El asunto aquí era lo que les decía, que querían poner el evangelio más las obras de la ley. Y ahí es donde está la equivocación, tratar de acomodar el evangelio a nuestra manera de vivir y pensar que estamos haciéndolo bien. Es como le decía de esta persona que yo hablaba, decía, no pasa nada, yo escucho de todo, no pasa nada. Él está acomodando el evangelio a su manera de vivir. Y así hay muchos en las iglesias, acomodan el evangelio a su manera de vivir, y no es a la manera de vivir de nosotros, esa es la manera como la Biblia nos enseña que debe de ser. No es a la manera de nosotros, hermanos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Mira, hermano, toda sabiduría terrenal
Dice la Biblia, Santiago dice que es animal y diabólica. ¿Sí lo han leído? Toda sabiduría terrenal es animal y diabólica. Pero también nos habla de la otra sabiduría que descendió del cielo. Y es esta que tenemos aquí, hermanos. Porque Cristo dijo, yo no vengo a hablar de mí, yo vengo a hablar de lo que mi Padre me dijo que dijera. Y esa es la sabiduría que bajó del cielo, hermanos. Es la sabiduría que ha transformado nuestras vidas. La Biblia nos relata acerca, hermanos, también acerca de las parábolas de Jesús. Pero entre las parábolas hay una que es la del sembrador. Y esta nos relata acerca de 4 diferentes tierras donde la semilla cayó, refiriéndose al corazón. ¿Sí la ha leído? Es una parábola muy conocida por todos nosotros. Creo que si usted tiene más de 10 años o 5 años o 2 años de cristiano, tuvo que haberla escuchado ya. La parábola, o leído la parábola del sembrador. Pero la Biblia aquí nos habla de la parábola del sembrador, donde el sembrador es el que da la palabra, el que está. Si usted tiene un amigo y usted le comparte, usted está siendo el sembrador. La semilla es la palabra y la tierra es el corazón del que está oyendo esa palabra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, Marcos 4:15, si quiere acompañarme. Marcos 4:15 dice esto. Aquí Jesús ya está dando la respuesta a la parábola que él había dado. Y esto dice él, y estos son los de junto al camino, dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, dice. Lo voy a leer una vez más, dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por ejemplo, hermanos, aquí podríamos estar hablando acerca de cómo la palabra nos enseña, por decirlo un ejemplo, de estas parábolas hay muchas cosas que se pueden decir, hermanos, hay muchas cosas que podemos sacar, pero podríamos hablar acerca de esta gente que oyen, dice la palabra, pero enseguida viene Satanás y la quita. Podríamos estar hablando hoy, por ejemplo, hermanos que deben congregarse, hermanos que deben de venir temprano, hermanos que deben estar aquí a la hora adecuada. Y no lo digo por nadie, no se lo tome ahí. Pero es un ejemplo, ¿no? Pero alguien aquí puede decir, este ya está exagerando, ¿va? O empieza en su corazón a rechazar lo que se le ha enseñado, y puede que diga, yo vengo los días que quiero y a la hora que quiero, y entonces viene Satanás y le dice, haz lo que querrás, ignora lo que dice, lo que este está diciendo, y haz lo que vos querrás. Y así esa palabra sembrada es rechazada por la dureza del corazón, hermanos. Cuando Jesús habla acerca del sembrador y habla acerca de la tierra, prácticamente Jesús se está enfocando realmente en el corazón de la gente. En el corazón que quiere venir a la iglesia. Muchos están aquí, pero tienen el corazón duro. No quieren obedecer la palabra de Dios. Hacen oídos sordos. No ponen atención, están desatentos. Están aquí, tal vez están pensando ya en que quieren ir a comer, que dónde vamos a ir hoy. O no sé, puede estar pensando en algo así. O sea, no está concentrado, realmente no está queriendo recibir lo que Dios probablemente quería darle. Es un corazón duro, es un corazón que no se quiere negar a sí mismo. Es un corazón que no quiere tomar su cruz y seguir a Cristo. Y muchas veces esta gente de la cual está hablando aquí también Jesús, es gente que viene probablemente tal vez solo por un milagro. Vienen porque Dios les dé algo y Dios se lo da y después se van. Porque tienen un corazón duro. No quieren servir, no quieren trabajar, no quieren pagar el precio que es negarse a sí mismo, morir a ellos mismos. Quieren las bendiciones, pero no quieren pagar el precio de lo que es ser un seguidor de Cristo. Y el sembrador, esto es lo que nos está diciendo. Se pueden sacar muchas cosas de ahí, hermanos. Muchas cosas de ahí. Pero en sí Jesús está hablando del corazón, porque el problema en el ser humano, hermanos, es el corazón. Es nuestro corazón.
que cerramos en los oídos de nuestro corazón para poder obedecer lo que Dios nos manda que hagamos. En las iglesias hay muchas personas que están ahí, pero endurecen su corazón al escuchar cosas que no quieren dejar de hacer y que en sí, como no creen mucho a lo que escuchan. Yo me recuerdo hace años, en la iglesia donde yo me convertí, estaba jovencito, empezó a haber la necesidad de gente que quisiera, ¿cómo le dijera? Hubo la necesidad, se empezó a dar la necesidad de gente que quisiera evangelizar, dar palabra, ¿no? Porque empezaron a abrirse células en aquellos tiempos, estoy hablando del 93, hermanos. Entonces había muy poca gente que quería servir realmente, muy poca gente. Entonces me recuerdo que había alguien que tenía ya un tiempo de estar yendo a la iglesia, como, no sé, unos 2 años probablemente. Y me acuerdo que se acercó uno de los líderes de la iglesia y se acercó y le dice, fíjate que tenemos la necesidad de esto, ¿por qué no nos echas la mano? Ya llevas tiempo aquí y nos ayudas a poder compartir la palabra y ponerte, no sé, ayudarte a poner de líder o que enseñes a tales días en tal lado, por ayudarte. Y volteó y se le queda viendo y le dice, mira, le dice, cristiano, no soy, pero si quieres le entro, le dijo. Yo me le quedé viendo y el otro se le quedó viendo, no, que yo te digo después, le dijo, ¿verdad? Pero así hay gente, hermanos, que lleva años sentados ahí, no son ustedes, años sentados ahí y no creen, son incrédulos. Llevaba como 2, 3 años y dijo, mira, cristiano no soy, pero como quien dice, para ayudarte le voy a entrar. Yo voy. ¿Se imaginan que alguien venga a enseñar algo que no conoce? Algo que no conoce. Pero así hay gente en las iglesias, hermanos. Gente que no conoce al Señor por su duro corazón, porque no lo quieren conocer, no quieren pagar el precio. Marcos 4, 16 y 17 dice esto. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mira, hermano, yo me acuerdo en mi juventud también, yo escuchaba una radio en mi país, allá en Guatemala, una radio llamada Radio Cultural. Era una radio, era muy famosa entre los cristianos porque era la única que había en FM, ¿no? En FM. Y yo me acuerdo que de lunes a viernes pasaba un mensaje de un pastor llamado David Ormachea, pero este pastor David Ormachea daba un mensaje de un americano que tiene su iglesia aquí en Plano, Texas, que se llamaba Charles Swindoll, no sé si vive todavía, se llama Charles Swindoll. Entonces Charles Swindoll venía y le daba los bosquejos a David Ormachea y David Ormachea compartía en español esta palabra, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo me acuerdo que siempre la escuchaba y a las 12 del mediodía siempre la pasaba y era muy raro que yo me la perdiera porque me gustaba mucho escucharla porque era muy entendida la palabra y me ayudaba mucho. La cosa es de que yo siempre me ponía bien contento porque la escuchaba y a veces tenía otros amigos que eran mayores que yo, líderes de la iglesia, y le decía, vos escuchaste la predicación de él, estaba bien buena, yo bien contento, ¿va? Y se me quedaba viendo, vívala, varón, me decía, vívala. Me decía yo otra vez, ¿verdad? Me bajaba de la moto porque yo bien contento, pero me decía, ok, no es solamente que te goces, hay que vivir la palabra, ¿no? Y al principio, como estaba jovencito, pues mucho entendía, pero después ya fui entendiendo. Decía, es cierto. Y es de lo que está diciendo aquí Jesús, dice. Hay unos dicen, los que fueron sembrados en pedregales, dice, los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo, dice. Yo decía esto hoy en la mañana y decía que estos son que tienen un gozo superficial, ¿no? Superficial, que no es real, es momentáneo, es de corta duración. Porque a cuántos nosotros hemos visto, por ejemplo, en las iglesias que llegan y que están, va de danzar y va a gritar, que aquí vive Cristo a su nombre, gloria, ¿verdad? Entonces, pero vienen los problemas y ya no los vemos en la iglesia. Se pelearon con Dios.
Ya no los vemos. ¿Por qué? Porque su gozo era momentáneo y era superficial. Por eso es que Jesús dice que la semilla que cayó en la tierra de pedregales es como, por ejemplo, decía, si usted ve tierra aquí, usted dice va a plantar un arbusto ahí, que empieza a abrir un hoyo para plantar un arbusto, pero usted empieza a ver que ese hoyo que usted está haciendo está lleno de piedras, ese arbusto no va a crecer ahí. Usted lo puede poner ahí, pero el arbusto no va a crecer. No va a crecer por las piedras, porque las piedras, si está muy pedregoso el lugar, no va a dejar que la raíz crezca. Entonces, por eso es de muy corta duración, dice Jesús. Hay muchos en las iglesias que se gozan en alabanza, en la palabra, qué palabrona, ¿va? Pero bueno, siguen viviendo vidas desagradables delante de Dios, ¿no? Y cuando vienen los problemas, cuando viene la aflicción, salen corriendo, ya no quieren estar aquí. Ya no quieren. Se pelean con Dios. ¿Sí? Se pelean con Dios, hermanos. Yo escribí aquí, hay personas que están en las iglesias y al escuchar la palabra se llenan de gozo o la reciben con alegría, pero es una alegría superficial, porque cuando la Biblia nos dice que esta semilla cayó entre pedregales, uno podría decir, bueno, el sembrador vino y tiró la semilla entre piedras. No se refiere a eso. Es a lo que ya le expliqué. Se ve una tierra buena, pero como es algo superficial, tiene una capa de tierra arriba y no se ve lo que está abajo, entonces uno empieza, bueno, este es un buen lugar para sembrar esta semilla. Bueno, y entonces se pone, pero ya al destapar el hoyo y todo, ya nos damos cuenta que no es un buen lugar. Y es algo que no va a crecer, ¿no? Y aquí podemos ver algo, hermanos. Aquí podemos ver de que Jesús garantiza, porque dice que por las aflicciones, dice, tropiezan. Podemos ver que Jesús está garantizando que cada uno de nosotros vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Todos vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Todos. Por eso Él dice eso, que cuando vienen las aflicciones, dice, o sea, así como ellos pasan aflicciones, nosotros también pasamos aflicciones. La diferencia es cómo nosotros lo tomamos. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, cuando nosotros sabemos la voluntad de Dios, probablemente vamos a pasar momentos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles, la paz de Él va a estar con nosotros. Y vamos a poder, aunque nos duela, aunque nos entristezcamos, Dios va a estar ahí para darnos fortaleza, Dios va a estar ahí para darnos una palabra de sabiduría. Una palabra en la cual podamos confortar nuestra vida. ¿Me entienden? Nosotros no somos, hermanos, nuestra fe no es una fe, ¿cómo se diría? Una fe inútil, sino que es una fe que nosotros creemos de que pasamos aflicciones, pero en medio de las aflicciones Dios nos ayuda a crecer más. Por eso Pablo decía que en su debilidad, decía de mi debilidad, o sea, que Dios perfecciona su poder en medio de la debilidad de nosotros. En medio de nuestra debilidad, hermanos, Dios perfecciona su poder en cada uno de nosotros, hermanos. Todo es de la manera del conocimiento. Si usted está viviendo una vida agradable de Dios, solo debe esperar en Él y esperar en Él. Esta clase de gente también es la que se mantiene entrando y saliendo a veces de las iglesias. No, que tiene un problema, se van del tiempo, vuelven a ir a la misma iglesia o se van a otra y vuelven a pasar lo mismo y se vuelven a ir. Así viven, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Marcos 4, hermanos. Marcos 4, 18 y 19. Dice esto: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza o la codicia de otras entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice. Estos son los que escuchan también, hermanos, pero el afán de este siglo, que se refiere a la corriente del mundo, que nos impulsa a querer tener lo mejor, y esto es lo que hace que nosotros nos afanemos, o por el deseo desmedido de querer tener un buen carro, una casa, ropa, nos afanamos en tratar de obtenerlo a la manera que sea. Y lo malo no es querer tener, hermanos.
Lo malo no es querer tener, es que hacemos a un lado a Dios. Las riquezas y el afán de querer tener todo nos hacen hacer a Dios a un lado. Y nuestro corazón se endurece más. Porque lo hacemos a un lado, porque nuestro afán es querer vivir bien. Nuestro afán muchas veces es querer tener buena ropa, querer tener un buen carro, querer tener una bonita casa. Y nos olvidamos de lo más importante, hermanos. Y lo que más me llama la atención de esto, hermano, es que toda esa gente de lo cual estamos leyendo está dentro de las iglesias. Está adentro de las iglesias. Gente que viene aquí muy de vez en cuando y que lo miramos de vez en cuando, tal vez es porque andan trabajando y andan queriendo hacer de todo un poco, ¿verdad? Para tener dinero y vivir bien, pero dejan a un lado el querer hacer la voluntad de Dios. Hacen a un lado querer hacer la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, el afanarse, hermanos, y el engaño de las riquezas y la codicia ahoga la palabra sembrada en ellos y se hace infructuosa, dice ahí donde leímos. E infructuosa quiere decir vacía, ineficaz e inútil, porque no tiene raíz, porque no tiene sustento. Por eso, el lenguaje actual, hermanos, de este versículo me gustó mucho y dice esto: hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Está muy explícito, ¿no? Está explicándolo muy bien esta versión del lenguaje actual. Dice: hay otros que son como las semillas que cayeron entre espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. La pregunta a hacernos aquí: ¿estamos dejando que el mensaje cambie nuestra vida? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿O estamos dejando que el mensaje de Dios cambie nuestra vida? Usted puede contestarse usted mismo. Solo piensan, dicen, las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Sigamos adelante, hermanos. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, dice, y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son aquellos que, aunque saben que son imperfectos, abren su corazón para escuchar la palabra y que cambien sus pensamientos y manera de vivir. Son aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y ponen por obra la palabra de Dios, hermanos. Amén. Jesús habla de 4 tierras, 4 corazones diferentes, hermanos. 4 receptores diferentes. Los 3 primeros, hermanos, no quisieron nada con él. Nada con su palabra. Pero el 4, hermanos, que dice que es donde cayó la semilla en buena tierra, son todos aquellos que hemos decidido buscar al Señor. Son todos aquellos que decimos: Señor, no queremos hacer nuestra voluntad, sino que tú nos digas tu voluntad para que nosotros podamos caminar rectamente delante de ti. Si usted está aquí, hermanos, y lo menos que usted desea es hacer la voluntad de Dios, está mal. Perdón, no está mal de comer, no está mal. Estamos mal, hermanos. Si alguien de verdad está aquí y lo menos que quiere es hacer la voluntad de Dios, no está bien. En la iglesia, diferentes oidores de la palabra de Dios. Usted puede estar aquí tal vez porque lo trajeron a la fuerza. No, yo no quería ir, pero me trajeron, ¿verdad? Me trajeron. Entonces muchas veces venimos a este lugar, pero no queremos recibir. Endurecemos nuestro corazón, hermanos. Endurecemos nuestro corazón, y por eso esa palabra no puede echar raíz en el corazón de aquel que no quiere pagar el precio, de aquel que no quiere negarse a sí mismo. Juan 14:23 dice esto. Ya voy a terminar, hermanos. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ok, ¿cuál es lo contrario de eso? Que si no amamos al Señor, tampoco el Padre
va a amar a esa persona, ¿no? Es lo contrario, porque dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Santiago 1:22 dice esto, hermanos, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario estarían engañándose ustedes mismos. Es claro, ¿no? Es claro, hermanos. Dice, pero no basta con oír el mensaje, o sea, no basta con que usted esté sentado ahí donde está escuchando la palabra de Dios, no basta únicamente con eso, sino que lo que usted está escuchando, usted lo ponga por obra, no aquí en la iglesia, porque aquí es bien fácil decir que todos somos cristianos. Todos conocemos el lenguaje. Dios te bendiga, hermano, amén, aleluya. ¿Cómo estás, hermano? Que aquí bendecido y en victoria, ¿no? Y prosperado. O sea, aquí todos nos conocemos el lenguaje cristiano. O sea, de aquí sería muy difícil saber quién es cristiano y quién no, ¿verdad? Porque todos hablamos igual y lucimos igual, ¿verdad? Pero allá afuera es donde realmente somos lo que somos. Allá afuera. Allá sale el verdadero yo. Así como usted es allá afuera, ese es usted. Ese soy yo. Así como es allá. Si usted, porque dice aquí, no basta solo con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Si por ejemplo usted dice aquí, ay Señor, yo te amo, pero allá afuera usted odia a alguien, o sea, no, eso no cuadra, ¿no? No macha, digo, no, nada que ver, ¿verdad? Entonces debemos poner en práctica, pues de lo contrario, dice Santiago, nos estaríamos engañando a nosotros mismos en decir que somos algo que no somos. Entonces, dice, donde leí, de donde partimos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien ya entendió quién soy yo, Jesús, está hablando de Jesús, ¿quién soy yo? Debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. El lenguaje actual, este mismo verso dice, después que Jesús les dijo a todos los que estaban ahí, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Está claro, hermanos. No es lo que usted quiere o lo que yo quiero. Es lo que Dios manda en su palabra. Es lo que Él manda en su palabra. Poner en práctica, hermanos, lo que aprendemos de su palabra es morir a nosotros mismos, porque en la medida que lo hacemos vamos a ir disminuyendo en hacer lo incorrecto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:1 dice, si podéis haber resucitado juntamente con Cristo, buscad lo de arriba, dice. Si nosotros realmente morimos al viejo hombre y nos estamos negando a sí mismo, debemos buscarlo a Él, hermanos. Buscarlo a Él. Negar a nuestros deseos carnales y decir, Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Yo quiero tomar mi cruz todos los días, Señor. Lo quiero hacer porque yo te amo y quiero hacer lo correcto. Y yo quiero que cuando tú vengas me encuentres perseverando, Señor. Me encuentres fiel a ti. Pablo dice en Efesios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Por eso debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestra manera de ver la vida, si son conforme a nuestros pensamientos. El lenguaje actual de Gálatas 2:20 dice, en realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí.
Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Quiso morir en la cruz para salvarnos. Por eso murió Jesús, hermanos, para poder salvar su vida, salvar la mía. Y ahora que nosotros entendemos que Él es el Hijo de Dios y que Él vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos, debemos negarnos a nosotros mismos también y morir. Y decirle: Señor, yo te quiero ser fiel. Hace un momento cantábamos: tu fidelidad, Señor, es hasta las nubes, tu fidelidad es grande. Pero ¿hasta dónde llega su fidelidad y la mía? ¿Será que llega aquí al techo? ¿O llega más arriba la fidelidad de nosotros hacia Dios? Examinemos nuestra vida, hermanos, y realmente hemos sido fieles a Él. Realmente tenemos un corazón que desea obedecerlo a Él. Realmente hemos puesto a Dios como primer lugar de nuestra vida. Realmente hemos dicho: Señor, yo cada día voy a tomar esa cruz y yo te voy a seguir, porque vivo agradecido por lo que tú hiciste en mi vida. Yo le invito ahí donde está que se ponga de pie y que cierre sus ojos por un momento. Ya vamos a terminar. Cierre sus ojos por un momento.